En esta unidad vamos a aprender a hacer las proyecciones a partir de información previa que tenemos en nuestro sistema. Muchas veces nosotros estamos interesados en determinar cuál va a ser la proyección a futuro de un sistema basado en la información que tenemos en el presente y puntos que tenemos en el pasado. Vamos a determinar cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos un cierto comportamiento en nuestro sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cierto comportamiento en ventas en nuestra empresa, por ejemplo, o en nuestro negocio, si nosotros vemos que podemos establecer una tendencia, vamos a tener después la capacidad de proyectar a futuro qué es lo que va a suceder en función a mis ventas, por ejemplo. Entonces, esto nos puede ayudar mucho para poder determinar el pedido que vamos a hacer para meses siguientes en función al comportamiento que nosotros estamos viendo en el presente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una introducción. Más adelante en el siguiente curso vamos a ver cuando nosotros tengamos un comportamiento ya en base a datos reales. Ahorita vamos a ver información muy optimizada en función a un comportamiento lineal que podemos predecir. Más adelante vamos a tener una serie de puntos para la cual vamos a tener que hacer un cierto ajuste. Ahora lo que vamos a ver como introducción a la regresión lineal es primero que nada lo que se tiene como la ecuación de la recta, que es lo siguiente. Entonces tenemos la ecuación de la recta que nos involucra la conexión entre puntos que vamos a tener de la información que tenemos en el presente, y después vamos a poder predecir la información que tenemos en el futuro, o para puntos que no tenemos, digamos, entre puntos que hubieron en el pasado. Entonces, una regresión lineal es una aproximación lineal para describir la relación entre una variable dependiente y otra o más variables independientes. Entonces recuerden que aquí vamos a hacer la conexión entre estos parámetros para poder definir cuál es mi comportamiento en algo que se conoce como la ecuación de la recta. Esto es algo que, bueno, ya estuvieron viendo en cursos anteriores. Ahora lo que vamos a ver es cómo hacer esta interpretación de forma lineal. Entonces vamos a ver ahora lo que sigue. Vamos a trabajar ahora con un primer ejemplo. Entonces supongamos que 8 individuos empleados en una compañía muy grande fueron entrevistados. Entonces lo que nos interesa y se registra lo siguiente: el número de años de servicio, tenemos aquí X, y el número de días libres pagados, es decir, digamos días de vacaciones, por así decirlo, Y, fueron determinados para cada uno. Los resultados están aquí en la tabla que podemos ver aquí abajo, 6.1. Entonces aquí podemos ver esta encuesta que se le hizo a estos trabajadores. Tenemos que para un trabajador que estuvo trabajando 2 años, tenemos que se le dieron 12 días de vacaciones, 12 días con sueldo, digamos, para no trabajar. Después, a una persona que estuvo trabajando 4 años, se le asignaron 13 días de vacaciones, y así sucesivamente hasta llegar hasta una persona que tuvo 30 años de servicio en la empresa y presenta una cantidad de días libres o días de vacaciones correspondientes de 26. Aquí lo que se pretende es establecer, digamos, una regla para poder determinar qué es lo que va a pasar con personas que tengan, por ejemplo, 3 años, si se fijan es un dato que no tenemos acá, o por ejemplo datos intermedios, 5 años, o qué pasaría para personas que tienen más de 30 años, qué pasaría con una persona que tuviera 35 años, etcétera. Ya tendríamos la capacidad de tener una relación, una fórmula que nos haga esta conexión de mi variable independiente, que es la X. Es independiente porque nosotros la vamos a elegir. Ya una vez que tengamos el valor de mi variable independiente, ahora sí vamos a llegar a mi correspondencia. Esto es una función matemática que nos va a decir a cuántos días de vacaciones le corresponden.
Entonces, eligiendo ya el número de años, podemos definir cuántos días de libres le tocan. Entonces, por eso esta se llama una variable dependiente. La Y es la variable dependiente y la X es la variable independiente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a asignar y lo podemos graficar de la siguiente forma. Aquí ya si lo graficamos, entonces esta gráfica de estos datos de la tabla que acabamos de discutir se escriben en esta forma. Aquí los estamos graficando. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos aquí para estas mediciones, tenemos aquí para qué pasa en 5, en este 4 que tenemos aquí. 4 años que tenemos en el eje X, recuerden, es mi variable independiente. Según esta relación, cuántos años les toca o cuántos días de vacaciones les toca a un trabajador. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos para alguien que tenga 2 años, aquí está el 2, vemos que le tocan 12 días de vacaciones. Entonces aquí podemos llegar a hacer la conexión entre todos estos valores. Aquí, como podemos darnos cuenta, la relación, si conectamos todos estos puntos, las podemos trabajar con algo que se conoce como la ecuación de una recta. Si nosotros vamos a esta recta, nosotros podemos definir todos estos días que vienen en función de los años que tiene de servicio esta persona y los días de vacaciones que le tocan correspondientemente. Entonces pudiéramos hacer un ajuste digamos muy aproximado. Por ejemplo, un punto que no tenemos es qué pasaría cuando una persona tiene, por ejemplo, en un punto intermedio que sería aquí, por ejemplo, 13 años de servicio. Aquí, por ejemplo, tenemos 13 años de servicio. Con esta gráfica que tenemos aquí pudiéramos hacer este tipo de aproximaciones de una forma muy aproximada y pudiéramos ver esta relación. Entonces lo que se hace es hacer la intersección de mi punto con la gráfica y después ver a qué corresponde en el eje de nuestros días de vacaciones. Si se fijan, aquí podemos tener una aproximación bastante burda. Entonces aquí podemos definir más o menos que para una persona que lleva trabajando 13 años, pudiéramos esperar que se le asignara alrededor de 17 días de vacaciones. Si se fijan, está entre 16 y 18. Entonces aproximadamente eso es lo que se puede hacer, cosa que no vamos a definir. No vamos a definirlo de forma gráfica, lo vamos a hacer de forma analítica. Vamos a hacer el desarrollo para llegar a la fórmula que nos diga cómo vamos a poder obtener esta relación entre los años de servicio y los días que se le asigna a una persona de vacaciones en función a la empresa. Entonces la discusión es la que sigue. Entonces, en el ejemplo que acabamos de discutir, la variable independiente es la X, que es son los años de servicio que tiene una persona. Y la variable dependiente, como ya les había comentado, es la Y, que es el día de vacaciones o el día de días pagados libres. Entonces, los puntos caen perfectamente en una línea recta, por eso los pudimos conectar con una regla y caían perfectamente. Entonces, cuando tenemos este tipo de relaciones, se toma esto como la ecuación de una recta, cosa que en la realidad es muy difícil que suceda. Generalmente vamos a tener puntos distribuidos de forma un poco menos precisa, que caigan en una recta. Vamos a tener una dispersión en cuanto a los puntos, pero también se puede hacer un ajuste, cosa que es lo que vamos a ver hasta el siguiente curso. En este curso nos vamos a enfocar en nada más los principios para llegar a estas regresiones lineales un poco más complejas. Entonces, la ecuación de la recta está dada por esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión que tenemos acá nos va a decir lo que acabamos de describir en esta gráfica que vimos en la conexión de estos puntos. Tenemos entonces que el número 11 se llama el cruce de las Y, o la distancia que hay desde mi origen hasta donde empieza la recta en el punto 0. Ahorita lo vamos a describir. Y después, por ejemplo, esto es cuando Y es igual a 0. Eso es lo que quiere decir esta
este primer parámetro, este 11 que tenemos acá. Por otro lado, el número 0.5 se llama pendiente de la recta. Esta es una de las características que presenta una recta. Tiene que tener estos dos parámetros. Tiene que tener una pendiente y también tiene que tener una distancia de nuestro eje hasta donde se cruza. Puede ser la distancia 0 y pues así podemos definir cómo pasa nuestra recta por el origen, por ejemplo. Entonces la ecuación de la recta, eso es una ecuación muy clásica en matemáticas que nos habla de la relación que existe entre estos puntos en una recta. M es lo que se conoce como la pendiente de mi sistema y B es la distancia que existe entre mi valor de mi origen y donde comienza la recta. Entonces vamos a regresar a la gráfica y vamos a tener estos valores para poder obtener la relación entre estos puntos. Entonces aquí ya tenemos esta función que tenemos, es la ecuación de la recta, en donde nosotros podemos ir inyectando valores. Por ejemplo, aquí lo que quiere decir es que mi variable y, que es mi variable dependiente, depende de la x, por eso se escribe de esa forma, no es que se estén multiplicando. Entonces aquí podemos definir qué es lo que pasaría para una persona que acaba de entrar a trabajar, que tiene 0 años en la empresa. Entonces si metemos estos valores a esa ecuación que está ahí arriba en azul, sería 0.5 por 0 más 11. Entonces en este caso podemos ver que este es efectivamente ese 11 que nos mencionaba la teoría de la ecuación de la recta. Nos está diciendo que este es el valor que existe entre el origen y este primer punto donde se cruza la ecuación con el eje de las y. Entonces ese es ese primer valor. Después, por ejemplo, podemos seguir generando el resto de los puntos que vimos en nuestra tabla, en nuestra encuesta. Por ejemplo, teníamos el punto 2. ¿Qué pasa cuando una persona tiene 2 años en la empresa? Sustituimos nuevamente ahí arriba en la ecuación en azul y tenemos 0.5 por 2 más 11. Haciendo esta multiplicación, 0.5 por 2 es 1, 1 más 11, entonces aquí tenemos 12. Entonces vemos que fue ese punto que tenemos en nuestra tabla, que correspondía a que una persona que tuviera 2 años en la empresa le van a tocar 12 días de vacaciones. Entonces podemos así generar el resto de los puntos. Por ejemplo, podemos ver qué pasa, por ejemplo, para esta persona que tiene 10, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona cumple 10 años en la empresa? ¿Cuántos días de vacaciones le toca? Pues vamos a meterlo a la fórmula. Tenemos y de 10 años. Esto va a ser igual a 0.5 multiplicado por 10 más 11. Entonces aquí 0.5 por 10 es la mitad. Tenemos que esto es 5. 5 más 11, esto es 16. Entonces pues vemos qué es lo que corresponde de esta forma. Si se fijan, esta relación nos va a ir diciendo cuál es la dependencia de estas dos variables. Como les había mencionado, también podemos predecir puntos que no tenemos en nuestra encuesta. Por ejemplo, ¿qué pasaría con una persona que tuviera 13 años en la empresa? Entonces y de 13, esto es igual a 0.5 por 13 más 11. Entonces tenemos lo siguiente: 0.5 por 13, esto es 6.5 más 11. Entonces, si se fijan, nada más es la mitad. Y tenemos que le va a corresponder en este caso 17.5 días de vacaciones. Si nosotros hacemos ya aquí la relación, vemos aquí lo siguiente. Vemos que se tiene esta aproximación. Desde luego no se le va a dar 17 días y medio. Generalmente se redondea esto al número que sigue. O si de plano la empresa es muy estricta en cuanto a este tipo de relaciones, entonces aquí lo que se puede hacer es que se puede dar 17 días y medio de vacaciones, medio turno que pudiera trabajar. Generalmente se redondea, pero ya eso ya depende del área que estemos enfocados. Entonces, si se fijan, en este tipo de relaciones ya nos puede ir diciendo cuál es el comportamiento de todo mi sistema.
ya podemos ir prediciendo qué es lo que va a ir sucediendo en puntos intermedios y puntos a futuro. Ya por ejemplo podemos predecir qué pasa, cuántos días de vacaciones le tocaría a una persona que tuviera por ejemplo 34 años en la empresa. Si nosotros hacemos esto, ahora por ejemplo vamos a poner a alguna persona que tuviera 34 años en la empresa, ya estaríamos yéndonos por acá. Entonces es exactamente lo mismo, es 0.5 multiplicado por 34 más 11. Entonces tenemos esta proporción, 0.5 por 34 es 17 más 11. Entonces 17 más 11, esto es 28. Tenemos esta relación. Tenemos que para una persona que tenga trabajando en la empresa 34 años, le van a corresponder 28 días de vacaciones. Si se fijan, es este número que está más o menos por acá arriba. Por acá arriba está el 28. Y ya nada más es cuestión de conectar estos puntos. Y ya tenemos aquí nuevamente otro parámetro que podemos conectar con mi ecuación de la recta. Entonces, esto es a lo que se conoce como una regresión lineal a base de puntos que tenemos en nuestro sistema. Estos puntos, les vuelvo a mencionar, caen perfectamente en una ecuación de una recta. Pero por ejemplo, si ya estamos hablando de ventas en una empresa, ahí ya vamos a tener que es muy raro que nosotros tengamos un comportamiento perfectamente lineal. En el próximo curso vamos a ver qué es lo que pasa con eventos que tienen esa inestabilidad, que son un poquito más erráticos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un comportamiento de este estilo, que tuviéramos una serie de datos que presentan estas características, entonces aquí si se fijan no las podemos conectar directamente con una ecuación de una recta. Ahí ya se va a hacer una regresión lineal, ya de un orden más avanzado. Entonces aquí vamos a nuevamente a poder atravesar una ecuación de una recta de alguna forma con algún cierto error. Ese error nos va a estar hablando de inestabilidad en producción o de cuál es la tendencia que podemos ir siguiendo. Si realmente va hacia arriba, si va hacia abajo, va a depender de la pendiente. La pendiente, como les había mencionado, es este otro parámetro. Quiere decir esto, en otras palabras, que cada año que avanza una persona en la empresa, si nosotros nos movemos en esa dirección, un año, una persona va a ganar medio año de vacaciones, medio día de vacaciones, perdón. Entonces, una persona que junte 2 años en la empresa va a acumular un día adicional de vacaciones a los 11 días que tenía ya, digamos, por default cuando entra a la empresa. Entonces, esas son las características que nos está diciendo la ecuación de la recta. Son los dos parámetros, la pendiente, que es ese 0.5, y la distancia del origen a donde se cruza mi recta, que es de 11 en este caso. Entonces, bueno, con esto concluimos esta primera parte de definiciones de introducción para lo que es una regresión lineal en donde todos los puntos caen en la ecuación de la recta.